Ya. Yo, rima roja y negra. Seguimos luchando. Me verás ahogado en rabia con los dientes apretados. Me verás radiando odio por las fuerzas del Estado. Me verás aquí parado sin miedo a las represalias. Me verás peleando el mundo con las letras. Hoy vamos a presentar más bien una charla. Pues a mí me correspondió realizarla en esta primera de las 4 sesiones, este tema tan global, tan demandante, pues de la introducción a la Revolución Rusa. Y bueno, básicamente pensaba organizar mi exposición como en 4 grandes partes. La primera anotando algunas características de la estructura pues, de la sociedad rusa. La segunda refería a la pues, clases sociales y la lucha de clases en Rusia, pues particularmente la realidad de la clase trabajadora y la clase campesina. Continuaría con una presentación sobre los movimientos sociales en Rusia, básicamente explorando pues, las corrientes socialdemócratas, socialrevolucionarias y anarquistas y su desarrollo pues, hasta el 17, y finalmente pues, una visión sobre pues, la revolución del 17, la doble revolución de febrero y de octubre pues, que nos convoca hoy. Entonces, lo primero sobre la estructura social rusa, siguiendo a Facio, pues podríamos plantear que Rusia es una sociedad que experimenta desde 1880 un proceso de modernización que ha llamado pues modernización zarista, una modernización técnica e industrial tardía de la segunda ola pues, de la revolución industrial, que empieza a transformar profundamente pues, el país y que tiene una serie de implicaciones que pues, ya revisaremos. Dentro de la particularidad de esta modernización zarista, de esta expresión local de la revolución, pues, de esta segunda ola de la revolución industrial, pues está por un lado el peso que tiene el Estado ruso, el Estado autocrático, en la promoción de múltiples industrias estratégicas, industrias químicas, metalmecánicas, incluso de algunos bienes de consumo. La famosa fábrica Putilov, que luego jugará un papel tan destacado en la revolución del 17, empieza siendo también un emprendimiento estatal. Hay una profunda conexión pues, entre la naciente burguesía rusa y los agentes zaristas. Lo segundo tiene que ver con la presencia pues, del capital extranjero, la presencia de los capitales de los países imperiales, especialmente Francia, sobre todo desde 1890 con los acuerdos de cooperación que se firman en ese año, seguida de países como Inglaterra y Alemania. Alemania en particular, desde finales desde principios pues, de siglo, desde 1900 empieza a aumentar sus inversiones en ese país. Y esas inversiones extranjeras pues, sobre todo se concentran en sectores como los ferrocarriles, que consumen casi la mitad de la deuda pública rusa, como muchos otros procesos de industrialización, el de Colombia incluido, pero también hay inversiones importantes pues, en la banca y en las empresas, por ejemplo, metalúrgicas que antes mencionábamos. En esos sectores la participación del capital extranjero es superior al 50%, y eso como que fija unas particularidades de ese desarrollo industrial. Y lo último es el famoso gigantismo de la industria rusa. La segunda revolución industrial en general se caracteriza pues, por unidades productivas mucho más grandes, usinas, fábricas y talleres que son mucho más grandes que la primera expresión pues, clásica de Inglaterra, pero en particular en Rusia las empresas que logran concentrar 5.000, 10.000 o en el caso de la Putilov hasta 40.000 obreros son bastante importantes.
No son la mayoría de empresas, de hecho representan algo así como un tercio del total de empresas registradas pues, para 1900, pero llegan a concentrar casi la mitad o un poco más de la fuerza laboral. Esas grandes, esas características gigantes de la industria rusa van a determinar, entre otras cosas, pues una enorme concentración obrera, una necesidad constante de atraer mano de obra, y pues una serie de conformaciones de verdaderas ciudades alrededor de las principales fábricas. La modernización zarista además pues, tuvo un aspecto fundamental en el campo. Digamos que un antecedente de ese gran cambio industrial que inicia en la década del 80 del siglo XIX pues es el famoso decreto de liberación pues, de los siervos de 1861 del zar Alejandro II, que es considerado pues, uno de los zares reformistas que tiene la intención de occidentalizar algunas de las prácticas de la economía rusa, entre ellas pues la situación feudal, el feudalismo de Europa Oriental mucho más dramático y mucho más empobrecedor pues, que el feudalismo occidental, y que no solo no se había debilitado sino se había fortalecido, ¿no? Es ese famoso proceso que tiene a Rusia como protagonista de refeudalización de las sociedades europeas orientales, que a lo largo pues, del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX se fortalece. Para no ir más lejos, pues, uno de los principales teóricos del anarquismo de nuestra corriente, Mikhail Bakunin, viene de una familia aristocrática, como muchos de los intelectuales de la primera inteligencia rusa de la generación de 1820, y su hacienda Pramujino en el este de Moscú tiene más o menos 500 siervos, y esos siervos están atados a la tierra, son hereditarios y esa propiedad es vendida, esos siervos vienen con la propiedad, esas personas no pueden abandonar la tierra del señor, y aunque tienen la posibilidad de tener algunos cultivos en esa tierra, pues tienen una completa subordinación jurídica, religiosa y política pues a su patrón. Esa realidad tan compleja es la que es abolida, no sin cierta resistencia, pues en 1861, y eso paradójicamente no transforma tan radicalmente la estructura agraria rusa. Parte de esos sectores campesinos, ahora libres, se refugian en su institución tradicional que subsistía al lado de la servidumbre, pero ahora cobra mayor protagonismo, que es el mir, el famoso mir ruso, que en su lengua significa no solo comunidad, sino también paz o territorio. Y esa comunidad es una comunidad regida por los ancianos, patriarcal, inmovilista, donde hay una fuerte presencia de la iglesia ortodoxa. Esa comunidad va a ser la mayor poseedora, digamos, ese conjunto de comunidades fragmentadas y más o menos aisladas, va a ser la mayor poseedora de tierra rural en Rusia desde el 61. Había un sector muy grande de siervos que pertenecían directamente al Estado, muchos de ellos pasan a ser proletarios agrícolas, pasan a ser pues trabajadores que por el salario trabajan la tierra pero no la poseen, pero hay una amplísima cantidad de campesinos que ahora pues van a administrar desde el MIR esas tierras, en parte pues para la producción propiamente campesina, la economía de subsistencia, y en parte para un naciente mercado urbano pues que va a desarrollarse pues en la segunda mitad del siglo XIX, o que existe desde antes pero se va a fortalecer en la segunda mitad del siglo XIX pues en Rusia.
Por supuesto, un tercer elemento clave del imperio ruso es el zarismo, una pues, invención relativamente tardía para las monarquías pues, absolutistas de Europa Occidental. Sobre 1710 la casa, pues, se instaura el zarismo, y en más o menos 2 siglos pues, logra construir pues, un estado absolutista con una importante descentralización, pero también con espacios significativos de autonomía regional, que el zar, a su arbitrio, a su libre voluntad, pues a veces quita, a veces da y demás. El zarismo es una monarquía absolutista como pocas. Las monarquías absolutas modernas de Francia o Inglaterra, mal que bien, tenían poderes contenidos más o menos antes del inicio de las revoluciones democráticas, la revolución inglesa o la revolución francesa. Digamos, eran el principal poder estatal, pero tenían limitaciones, etc. Mientras que el zarismo en general es un poder que, con el avance de las revoluciones democráticas en Europa Occidental y el resto del mundo, empieza a fortalecerse. O sea, es un absolutismo más tardío y es más despótico que pues lo que puede haber en Occidente. Y un factor esencial pues de su poder tiene que ver con toda la mitología pues de la nueva Roma, de la nueva Constantinopla, que pues va a traer la Iglesia Ortodoxa rusa, que ese es el cuarto factor de la estructura de la sociedad rusa. Pues tras la partición cristiana de la Edad Media, de los mediados del periodo medieval, el cristianismo oriental, el cristianismo bizantino, va a implantar la fórmula famosa pues, del cesaropapismo, de la subordinación de la Iglesia al poder político, de que el rey, el emperador, es el principal director de la comunidad religiosa. Una versión de la misma, de ese cristianismo oriental, pues va a hacer la que se ligue a la expansión del Estado ruso, y pues esa fórmula se va a ver reforzado. Todos los zares son santos de la Iglesia Ortodoxa rusa, y hasta hace poco, pues no sé, supongo habrán visto las noticias, el Nicolás II, del que ya hablaremos, pues fue canonizado, y toda su familia, pues como parte del panteón de santos coptos. Esa iglesia pues tiene por ejemplo una resistencia fuerte contra el cristianismo occidental, y una de las manifestaciones de eso es su rechazo a la reforma del calendario gregoriano. Y eso explica en parte porque el famoso desfase entre el calendario pues juliano y el gregoriano, porque Rusia, la revolución de octubre pues se produce en noviembre, la de febrero en marzo. Ese desfase que es terminado durante el primer año de la revolución pues por un decreto ejecutivo del gobierno de Lenin. Pero digamos, esa resistencia al catolicismo romano pues muestra, digamos, algunas de esas particularidades orientalistas de la Iglesia pues, ortodoxa rusa. Y para terminar, o pues no para terminar, pero otra característica pues notable de general la sociedad rusa pues es su vastedad territorial. Pues es un estado bicontinental, la mayor parte de su territorio está en Asia, que además es un territorio que se empieza a conquistar por oleadas desde el siglo XVIII, de ahí pues famosas expediciones como la del almirante Bering, pues que va a nombrar el medio estrecho y la península,
la serie de exploraciones naturales que empiezan a hacerse durante más de un siglo hacia Siberia, y dentro de las que, por ejemplo, en esa colonización científica que es necesaria para la modernización y la unificación y el aumento del poder del Estado sobre el territorio, pues participa, por ejemplo, el joven Kropotkin como explorador en Siberia, donde saca sus primeras ideas pues, sobre el apoyo mutuo, viendo cómo los animales en la súper difícil condición natural pues, de la estepa y de la tundra, pues cooperan entre sí, diferentes especies cooperan entre sí, y eso les permite ser eficaces a la hora pues, de reproducirse, de mantener su especie. Esa serie de exploraciones hacia al oriente no hacen que la capital, fundada pues, por Iván el Terrible, San Petersburgo, la nueva ciudad edificada pues, sobre los famosos huesos de los artesanos, que da al Báltico, que da hacia Europa, con esa influencia danesa que había sido fundamental en ese periodo pues, en la expansión territorial rusa. O sea, no hace que esa parte asiática es la mayoritaria, es la más grande, pero Rusia es gobernada y de forma muy centralista desde Europa, y en particular desde las dos grandes ciudades que son pues, la nueva ciudad, la nueva capital económica, que sería San Petersburgo, y la capital tradicional, donde está pues, la máxima autoridad ortodoxa, pues, que es Moscú, que luego en medio de la guerra civil rusa, pues, los bolcheviques van a trasladar la capital de la ciudad de San Petersburgo, renombrada Petrogrado, a inicios de la guerra mundial, pues a Moscú. Y pues con la muerte de Lenin, en medio de esa política de memoria del naciente stalinismo, pues van a renombrar Petrogrado pues, como Leningrado. Entonces ese vastísimo país bicontinental, que tiene más territorio en Asia, pero más población, y su dinamismo y su gobierno está en Europa, y en particular en dos ciudades, es además, como hay una famosa frase de Lenin, una cárcel de los pueblos. Una famosa expresión que hoy, por ejemplo, algunos sectores utilizan para discutir la situación española. Tocaría ver si, obviamente no es semejante a la situación rusa, pero digamos esa idea de que es un gran Estado que tiene una identidad nacional asociada con la ortodoxia, con el absolutismo, pero donde conviven diferentes pueblos que a lo largo del siglo XIX también van a vivir procesos pues, de volverse naciones, de reconocerse como naciones. Esa cárcel de los pueblos incluye a los estados que hoy pues, conoceríamos como estados bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, a la por ese entonces dependencia agraria pues, de Ucrania, a lo que hoy es Polonia, que en 1831 el zarismo en coalición pues, con el imperio austriaco había hecho desaparecer, habían absorbido dentro de otros territorios, además de otros espacios pues como Finlandia y otros pueblos, los kazajos, los chechenos, los tártaros, los cosacos y demás. Y esta política de un nacionalismo gran ruso, que de todas maneras se alía en momentos con ciertas minorías nacionales y ataca a otras, pues va a ser una de esas características importantes. Una de las cosas famosas lo vemos, no sé, por ejemplo, en la filmografía de Sergio Eisenstein, el gran cineasta pues, bolchevique soviético, todo el imaginario popular que había en contra de los cosacos, contra los regimientos cosacos del ejército, que eran los que cargaban en sus caballos pues, contra las huelgas y las manifestaciones. Pero al mismo tiempo pues, los cosacos tenían una situación especial dentro de los pueblos sin dejar de estar oprimidos, pero por ejemplo mantenían unos espacios de autogobierno como muchos de los pueblos del Cáucaso, que tenían unas tradiciones de participación comunitaria muy importantes que no tenían los pueblos más occidentales. Pero los cosacos, por ejemplo, eran empleados sistemáticamente contra los judíos. La población judía de Europa Oriental
diferente a la con la que hay más cercanía en América Latina, pues son los askenazís, tienen pues es su lengua, el yiddish, y vivían una situación de segregación y discriminación mucho más intensa que la de Occidente. No quiere decir, por supuesto, que en Occidente los judíos vivieran súper bien, fuera todo muy democrático, todo lo contrario, pero la situación en Rusia era mucho peor. Y sin embargo, había una particularidad, es que a los judíos, que el catolicismo había prescrito, por ejemplo, para tener tierras, en Rusia tenían tierras, entonces había pueblos de judíos, aldeas de judíos. ¿Qué hacía el zarismo cuando tenía necesidad de afianzar su identidad nacional o distraer la atención pública o generar un acto represivo para impactar la opinión pública? Pues estimulaba los famosos progromos contra pues, la población judía, que van a ser una de esas cosas que acompañarán pues, la historia zarista desde muy temprano, pero pues que en el siglo XIX pues, marcarán una estela de sangre pues, muy compleja. Eso como sobre lo general de la sociedad rusa. Para 1900 estamos hablando de unas 120 millones de personas, el 16% vive en ciudades, de esos más de la mitad en Moscú y Petrogrado, y el 82% en el campo, aunque un porcentaje amplio viven en aldeas de más de 1000 habitantes y solo la otra mitad pues, en la parte rural más dispersa, que había vivido un acelerado proceso de modernización técnica que superaba en extensión pues, ferroviaria las redes de países como Inglaterra, lo que pues por otro lado es natural porque Rusia tiene antes de la Primera Guerra Mundial uno de los imperios coloniales, imperios territoriales más extensos pues, de la historia humana. Creo que después de los mongoles y los ingleses es el tercer imperio más vasto pues, de la historia de los que conocemos. Y bueno, vivía este proceso de modernización zarista del aparato productivo, de presión sobre los campesinos, que ya pues mencionaremos. El segundo apartado que mencionaba pues era lo de la lucha de clases. Pues básicamente vemos pues el surgimiento de una clase trabajadora que como en muchos otros países en medio de su revolución industrial pues en gran parte compuesta por mujeres recién venidas del campo, por jóvenes y por niños que reciben menos salarios que los tradicionales artesanos más calificados, donde existen muchas costumbres rurales muy recientes traídas a las ciudades por esa joven clase obrera, que incluyen elementos ortodoxos y tradicionalistas, la religión, la posición social de la mujer, pero también algunos elementos comunitarios, alguna tradición de resistencia campesina, que en Rusia no fue muy fuerte, sino hasta el siglo X, salarios que los tradicionales artesanos más calificados, donde existen muchas costumbres rurales muy recientes traídas a las ciudades por esa joven clase obrera, que incluyen elementos ortodoxos y tradicionalistas, la religión, la posición social de la mujer, pero también algunos elementos comunitarios, alguna tradición de resistencia campesina, que en Rusia no fue muy fuerte, sino hasta el siglo XIX. Una clase obrera muy diversa en términos étnicos, bueno, y concentrada, ya lo hemos mencionado, pues en las grandes, sobre todo en importantes grandes industrias, aunque también en pequeños talleres. Poco calificada, que también todavía tiene una presencia importante pues, de los artesanos más tradicionales, pero pues que vive un proceso de crecimiento muy fuerte. Y esa clase obrera que es urbana y se calcula más o menos unas 6 millones de personas, 6 millones de obreros en las grandes industrias y otros 10 en las industrias pequeñas y medianas, o sea, unos 16 millones de personas,
Además, un porcentaje muy amplio es pues proletario agrícola, o sea, trabaja como asalariado en el campo. Empieza a desarrollar pues, sus propias tradiciones, sus propios conflictos, su propia práctica de antagonismo, y desde 1880, este mismo momento del que estamos hablando, empiezan una serie de huelgas y movimientos de protesta, especialmente pues, en Petrogrado, la capital económica y pues, política, pero también, por ejemplo, en los nacientes enclaves petroleros del Cáucaso, y pues una serie pues, de tradiciones políticas y asociativas. Sin embargo, el zarismo va a prescribir muy tempranamente las organizaciones sindicales, va pues como en muchos otros países a perseguir en esa primera industrialización con mucha fuerza el sindicalismo, y los trabajadores recurren frente a eso a formas más informales, más espontáneas o a veces clandestinas, que digamos, no tiene que ver también con la tradición, con su tradición medieval y demás. Por otro lado, hay nuevos sectores sociales, nuevos sectores sociales, un sector que empieza a crecer mucho en el siglo XIX, la famosa inteligencia rusa. La inteligencia tiene en su primera generación una composición pues, muy gran rusa, muy moscovita si se quiere, pero en la segunda mitad del siglo XIX empiezan a ser cada vez más importantes los intelectuales y las intelectuales de diversas minorías nacionales, por ejemplo judíos, cosacos, entre muchas otras. Entonces, por ejemplo, viendo la plana del partido bolchevique, el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, fracción bolchevique, encontramos a un judío como León Davidovich Bernstein, a un georgiano como Yuzgalif, alias Stalin, y a uno que creo que tiene raíces de los pueblos tátaros, que es Ulyanov, pues Lenin. Y lo mismo sucede en el anarquismo. Shapiro, judío, Magno ucraniano, Bolin también judío. En esa segunda mitad del siglo XIX, pues esa inteligencia es más multicultural. Muchos asumen, hay un gran debate en la inteligencia rusa entre eslavófilos que creen en el alma eslava, que son más románticos y muchas veces más tradicionalistas. En valores literarios se asocia pues con Dostoyevsky, con Pushkin, etc. Y hay otros más occidentales o occidentalistas que tienen una visión más ilustrada, más rupturista, desde donde van a surgir pues, los intelectuales socialistas, que sin embargo también combinan elementos pues, con las tradiciones eslavófilas y románticas. Esa inteligencia va a generar unos sectores medios chiquitos, pero pues para las dimensiones brutas de Rusia, pues son unos sectores medios que, por ejemplo, en la universidad pueden ser centenares de miles, que aunque para la población total es insignificante, pues para ese contexto pues empieza a marcar. Y hay, a partir sobre todo de 1890, una serie de huelgas estudiantiles hacia el final del siglo. Buena parte de las universidades estatales están clausuradas por la infiltración, pues por lo que ven las autoridades como infiltración de pensadores socialistas y demás. Muchos de estos estudiantes revolucionarios o democráticos con las universidades cerradas pues van a radicalizarse políticamente y pues van a entrar a participar en movimientos obreros o campesinos, y ese es el tercer y último elemento pues de esta lucha de clases. Desde la segunda mitad del siglo XIX pues hay una corriente política que intenta estimular la rebeldía campesina, pues los famosos populistas rusos, los Narodinki, y ellos en parte pues se proponen entrar a la comunidad, hacerse parte de la comunidad y estimular pues la movilización de esas comunidades por tierra, por trabajo y demás. El experimento es
tiene resultados ambiguos, ya luego mencionaremos más adelante con lo de los movimientos socialistas. Hay una valoración de la historiografía conservadora muy negativa, los campesinos llegan a linchar o a entregar fácilmente a las autoridades a muchos de estos agitadores, pero parece que también hay algunos que logran calar un poco más, sobre todo pues en la parte más europea del país, y empiezan a surgir una serie de movimientos campesinos de protesta que antes no se habían registrado tanto en la historia rusa. Entonces esos serían como los elementos de la lucha de clases. Claramente hay el enemigo político y económico a los que se enfrentan estos sectores. Digamos, el bloque dominante ruso es diverso, sobre todo pues es una clase terrateniente, pero como hemos visto, en un proceso de modernización. En Rusia, al igual que en muchos países de Europa Oriental, más que esa vía de pequeños propietarios prósperos que se vuelven capitalistas agrarios, tenemos esa famosa vía Juncker prusiana de terratenientes tradicionales que empiezan a incorporar nuevas técnicas, nuevas maquinarias, de forma todavía muy marginal, pero que se empiezan a volver burgueses agrarios. Entonces, terratenientes en tránsito a volverse burgueses agrarios, una nueva burguesía urbana, que es bastante débil, que tiene una importante composición pues, de minorías nacionales, hay un importante porcentaje de personas de la nueva burguesía urbana que son judías, de ahí también el zarismo alimenta los sentimientos antisemitas, pues en vez de pelear contra la burguesía como clase, peleamos contra una etnia, que es un sector chiquito de esa clase y pues digamos seguimos manteniendo la identidad tradicional gran rusa a nuestro favor. Y esa pues joven burguesía va a ser bastante dócil, eso advierten muchos teóricos socialistas. Bolin en la Revolución Desconocida pues habla de la siempre temerosa burguesía rusa, y Trotsky también habla de la debilidad estructural pues, de la burguesía rusa, que la hace todo el tiempo pegarse pues, a la burocracia estatal, que como hemos visto tiene una importante presencia de la inversión privada, y también pues, una importante presencia en su institución fundamental, que es el famoso ejército ruso, que es el encargado de ser pues, el ejemplar de Europa tras las revoluciones democráticas. La Santa Alianza, encabezada pues, por la Inglaterra, Austria y Rusia, intenta mantener pues, un estado a Europa pues, en el absolutismo. Luego Inglaterra se aleja un poco de esa línea más militante, y los que parecen más intransigentes frente a eso pues son pues los rusos, y los rusos particularmente la institución pues, del ejército, que es el que interviene contra los movimientos nacionalistas polacos o fineses, el que garantiza la expansión hacia el oriente, etc. Es un poco sobre pues, la lucha de clases en ese país, y pasamos pues, a los movimientos socialistas. Básicamente la principal corriente hasta 1917 del socialismo ruso pues son los social revolucionarios, el Partido Social Revolucionario, constituido pues a principios del siglo XX, tiene un programa fundamentalmente agrario, interpelando pues a esa mayoría campesina de la población, un programa de reparto de las tierras, de reparto entre los campesinos pues, de las tierras del Estado, de las tierras que permanecen en manos de los señores, de elevación de la vida, de las condiciones de vida pues, del campesinado, y también pues, demandas democráticas y reivindicativas pues, en el plano urbano. Ese Partido Socialista Revolucionario va a ser siempre bastante ecléctico, con una tendencia mayoritaria de derecha, que por ejemplo no ve que exista todavía en la situación rusa pues la posibilidad de un avance hacia el socialismo, piensa más en una revolución democrática, e incluso por el tradicionalismo del campesinado ruso dice que quizás una de las vías pues para conseguir esa
ese cambio social no necesariamente pasa por la abolición del zarismo, pero sí pues por su reducción a una figura simbólica, la construcción de una monarquía constitucional. Eso va a ser un debate importante en las filas sociales revolucionarias. Por supuesto hay también sectores republicanos que quieren abolir el zarismo. Hay un sector que luego se va a empezar a conocer como pues, el Partido Socialista, los sociales revolucionarios de izquierda, que ya en el 17 pues, van a constituir un partido diferenciado que tiene un programa más radical en el campo, integra los elementos de repartición de tierras entre los campesinos con la colectivización y tiene una idea mucho más crítica de la burguesía y de la necesidad de avanzar hacia una transformación socialista en Rusia. Y de un sector del que va luego a mezclarse un poco con el anarquismo, el famoso maximalismo, que va a ser una fracción chica en la coyuntura de la revolución de 1905-1906, que luego se va a disolver, pero que va a dar el nombre en muchos de nuestros países pues a cómo se pensaba la revolución. Me verás en una marcha con las piernas cansadas. Me verás con la bandera de la lucha de las nada. Me verás en ese sitio, en esa calle, en esa cuadra. Me verás y sabrás lo que duele mi mirada.